tardes. Vamos a dedicar esta hora que tenemos hasta las 6 menos 20, hasta las 7 menos 25, ¿verdad? Son las 6 menos 25, sí. Una hora para ver cómo podemos alcanzar la iniciativa de 2020. Vamos a intentarlo, con el permiso de todos, sí, vamos a intentarlo también, ¿no? Entonces, sobre todo enfocando el emprendimiento desde la escuela. No tanto ya desde los sistemas, sino desde la escuela, ¿de acuerdo? Desde el entorno escolar, hay muchas caras de muchos profesores, algunos que han llegado tarde, que yo creo que vienen incluso de sus propios colegios de terminar la jornada, ¿verdad? Así que dicen que sí. Entonces eso se nota, el que llega ahora viene fresco del ambiente escolar, ¿no? Pero aunque somos tantos profesores, me gustaría en una jornada de Formando Emprendedores empezar con una pregunta importante, y es que quería preguntar si hay algún emprendedor en la sala. Que levante la mano. Muy bien. Levanta la mano, por favor, emprendedores en la sala. Yo sí, muy bien. 2, 3. Otra cosa es que me deje. Muy bien, es muy buena respuesta, ¿no? Tenemos como 5 emprendedores en la sala, ¿no? Ahora, la pregunta que yo os haría a los que habéis contestado que no sois emprendedores es ¿por qué no sois emprendedores? ¿Por qué no sois emprendedores? O porque no cuentan con nosotros, ¿no? Para emprender. Hay una figura que es cuando pensamos en el emprendimiento que yo creo que tiene como este estilo, ¿no? Este estilo que sale ahí en las dos veces. Cuando estamos pensando en un emprendedor, yo creo que pensamos en este icono. Quizás en los últimos años hemos pensado también en este otro icono, que es la nueva rama de emprendimiento que está llegando. Pero a nadie se le ocurriría visualizar a un emprendedor y visualizar algo con esta figura. En cambio, ahora mismo muchísimas madres que están embarazadas o personas que están desde su casa llevando proyectos de emprendimiento. Y es porque lo primero que hay que hacer para distinguir qué es lo que está pasando con el emprendimiento en el año 2014 y con las nuevas formas de emprender es que ser emprendedor no significa tener una empresa, sino que ser emprendedor significa tener un proyecto, ser capaz de conectar tus talentos, tus cualidades, aquello que sabes hacer bien, generando un proceso de valor para la sociedad. En todo este proceso de generación de valor hay una parte que es la institucional, en la que tú necesitas armarte de un cuerpo jurídico y económico en el que quizás vas a tener una empresa, quizás vas a tener un régimen de autónomo, quizás vas a tener un modelo de think tank o quizás vas a tener un modelo de fundación. Pero las 4 patas que cubren un proceso de emprendimiento ahora mismo es ser capaz de conectar aquello que te mueve por dentro, tu pasión, con aquello que haces bien en un proceso de generación de valor y sostenido bajo las reglas en las que estamos funcionando en la sociedad para hacer posible ese valor a nivel económico, monetario, a nivel de que sea un proceso legal que forma parte y que genera ese valor, tanto social como económico. Digo esto porque es curioso, cuando preguntamos quiénes son emprendedores, una de las primeras cosas que hacemos es aquellos que tienen o tratan de tener una empresa, y aquellos que tratan o no tratan de tener una empresa no son ni siquiera emprendedores. Como ha explicado muy bien Belén, hace cosa de 1 año y medio me lancé con un proyecto que titulé Escuela 21, que está todo completo en la web de escuela21.org, para visitar escuelas innovadoras por todo el mundo. Escuelas innovadoras que estuvieran mejorando muy bien sus resultados académicos. Aquellas que en un plazo de 15 años, me da igual que en Sydney que en Montevideo, hubieran tenido unos resultados académicos, digamos, sus alumnos hubieran fracasado una parte de sus alumnos, y en un proceso de transformación resulta que al cabo de los años consiguen que todos sus alumnos lleguen a alcanzar un proyecto vital y consiguen sacar el graduado de educación secundaria, ¿no? Que esto es muy importante, manifestar la innovación y relacionarla directamente con esta capacidad de que todos los alumnos lleguen a conseguir su sueño o lleguen a conseguir ese graduado, ¿no? Lo interesante de todo esto es que cuando inicié este proyecto lo hice siguiendo unas maneras que cualquiera que pertenezca aquí a una escuela de negocios o cualquiera que sea un emprendedor podría echarme en cara y podría decirme que soy inconsciente por haber hecho lo que hice. Lo primero que hice fue pensar que yo no quería, de ninguna manera vino a mi mente la palabra clientes. Yo lo que quería era hacer un proyecto que pudiera sintonizar con otras personas acerca de la misma pasión que yo tenía por ver lo que estaba pasando en las escuelas y por compartirlo con otros profesionales. No tenía un producto que esconder, sino que lo que tenía era muchas ganas de poder dar y comunicar todo eso que se estaba haciendo.
no aspiraba a tener un sostenimiento y un plan estratégico a largo plazo, que nadie se equivoque, que yo creo que es muy importante hacer todo este tipo de cosas cuando estás lanzando un modelo de emprendimiento, pero yo en aquel momento ni siquiera pensé en todo ello, sino que hice un proyecto de crowdfunding, de financiación colectiva, de tal manera que al final más de 140 personas e instituciones con aportaciones de distinto valor fueron siendo parte y colaboradores de este proyecto, ¿no? Algunos estáis aquí ahora mismo, a los que todavía siempre les estoy muy agradecidos por ser parte y por participar. Son pensamientos casi ingenuos que yo miro ahora con solo el paso de la experiencia y digo, ¿cómo es posible que yo me lanzase a hacer una cosa semejante? Y el tema es que no lo pensé. No lo pensé porque no conocía otra manera de emprender. Y como no la conocía yo, no la conocen muchísimos adolescentes y jóvenes que están haciendo procesos de emprendimiento en vuestras escuelas, en escuelas de muchos países, pero aquí en las escuelas en Navarra también. Son estos jóvenes los que están dibujando una nueva forma de crear emprendimiento, que es la que está dibujando el nuevo paradigma del emprendimiento. Es decir, el emprendimiento no está naciendo directamente de las empresas y está llegando a las escuelas. Los adolescentes y los niños que están creando nuevas formas de generar valor en la sociedad son los que nos están dictando las normas para que podamos mirar y llevar estas mismas experiencias a nuestros colegios. Hay muchísimas estrategias muy enriquecedoras que vienen del mundo del negocio, pero lo que está pasando por primera vez en el siglo XXI es que hay muchísimas estrategias muy enriquecedoras que están haciendo directamente de jóvenes que tienen menos de 25 años. Algunos de ellos con más práctica profesional o con menos, pero que están generando un nuevo modelo de emprender. Por eso vamos a ver tres cosas muy sencillas. Lo primero es, ¿qué tienen en común estas prácticas de emprendimiento que están haciendo en las escuelas? Es decir, ¿en qué se parecen? Voy a daros la base de datos un poco general en la que me he fijado para que podamos entender, porque de estas prácticas, y lo vais a ver claramente con ejemplos muy concretos, vamos a destilar una pedagogía del emprendimiento. Es decir, si ellos lo están haciendo así y está funcionando, aunque parezca de alguna forma casi inconsciente y aunque parezca de alguna forma aventurero, lo que está ocurriendo es que se está generando un modelo de éxito que para muchas personas está pasando desapercibido, pero que está teniendo muy buenos resultados. Entonces vamos a destilar de todas esas experiencias una pedagogía del emprendimiento y luego vamos a ver cómo algunas escuelas internacionales, aunque luego veamos aquí experiencias muy concretas en Navarra, vamos a buscar puntos de inspiración en otros lugares del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, desde estas tres perspectivas. Los que no habéis levantado la mano, no os asustéis, porque no hace falta sentirse emprendedor para hacer nada de todo esto. A mí una de las cosas más interesantes que me pasaron es que cuando lancé adelante el proyecto de Escuela 21, una de las primeras, lancé la campaña de financiación colectiva y entonces tras la primera semana me escribieron por correo un colectivo de emprendedores de la Universidad de Comillas de Madrid y yo dije, bueno, que queremos contactar contigo sobre este proyecto. Y yo dije, un colectivo de emprendedores, digo, ¿qué querrán de mí? Y nos sentamos una tarde a charlar. Un grupo de jóvenes, todos estudiantes universitarios, que les había gustado mucho cómo había hecho mi proyecto de emprendimiento. Yo les corregí, no, yo no estoy haciendo ningún proyecto de emprendimiento. Yo estoy haciendo un proyecto de visitar escuelas, con profesores, con educadores. No, la verdad es que no es emprendimiento. Bueno, bien, muy bien. Me marché, me fui para casa y comenté. Digo, qué raro que me han dicho, mira, un grupo de emprendimiento. Pasaron un mes y se puso en contacto conmigo un chico que tenía una plataforma para trabajar en colegios y me dijo, quiero hablar contigo por cómo has hecho este proyecto de emprendimiento. Fui a tomar un café y le dije, oye, creo que te has equivocado, porque esto yo no es un proyecto de emprendimiento, esto es que yo no sé hacerlo de otra manera. Es decir, yo he querido que la gente participase, que conectase, que compartiese, y me fui de allí y le dije, no, muchas gracias, pero no puede ser. Entonces recibí un tercer email del colectivo también de estudiantes universitarios emprendedores de la Universidad Autónoma de Madrid, diciendo que querían que participase en un café de emprendimiento. Y entonces ya dije, bueno, o todos están equivocados, o estoy yo equivocado, pero creo que estoy yo equivocado. Entonces lo que estoy haciendo debe ser una especie de proyecto de emprendimiento en el que yo no me había dado cuenta, porque de alguna forma tenemos muy interiorizados esas formas de actuar. Esas formas de compartir, comunicar, garantizar la participación en un proyecto para que tenga éxito y buscar de otra manera la conexión, buscar de otra manera la forma de generar valor. Entonces vamos a ver qué es
lo que estos alumnos, lo que estos adolescentes están haciendo para generar valor. Y vamos a verlos desde 4 iniciativas. Hay una que me agrada empezar con ella, que es la iniciativa de la Unión 2020, que ha hecho muchísimas, ya nos lo han explicado muy bien ahora, así que ha hecho muchísimas, ahora mismo ha habido una campaña muy grande, Open Education Challenge, para presentar empresas, startups, acerca del mundo de la educación, y se han presentado como 600 de todos los países del mundo, y a partir de ahora se ha abierto el proceso de evaluación con un proceso de formación y un proceso de financiación de hasta 20.000 euros, donde se han presentado todos jóvenes menores de 25 años. Por lo tanto, hay muchísimas de estas iniciativas que tienen que ver con lo que han ellos manifestado y se han inspirado directamente en las escuelas. Entonces, de esta gran base de datos y de iniciativas, de experiencias innovadoras, de la experiencia de Entrepreneurial School, que es de Young Achievement, es una iniciativa muy importante también que ha creado una base de datos enorme de experiencias emprendedoras en colegios a nivel internacional, de las experiencias como proyectos de innovación social como ASOCA, que son internacionales, o Global Voices en África, que están saliendo también muchos proyectos de emprendimiento juvenil, o desde la red de hubs o de espacios de conexión donde se juntan jóvenes con estudios universitarios o no, que están generando sus propios proyectos de emprendimiento. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 grandes ámbitos, podemos empezar a destilar algunas de las experiencias más significativas. Todas tienen en común una serie de características, pero me gustaría presentar algunas que llaman la atención por ser especialmente diferentes. La primera es la de un chico hindú que tiene 12 años, se llama Shubham Banerjee, y ha creado una máquina para imprimir el alfabeto Braille con piezas de Lego. El proyecto se llama Braigo, la podéis ver ahí a la máquina funcionando en directo. El coste de la máquina tiene $200, es 10 veces más barata que la impresora de Braille que normalmente se puede comprar en los establecimientos oficiales para personas con necesidades visuales especiales, y la ha creado él con 12 años. El proyecto se llama Braigo, lo podéis encontrar en internet, y no solo la ha creado, sino que la ha creado en el ambiente escolar, ha subido completamente el proyecto en un vídeo en YouTube, que se puede ver ahí y en otros muchos, y lo ha hecho con un pequeño ordenador, un Arduino, para aquellos que están en el mundo de FP, conectado a la máquina de Lego que ha creado él para hacer este proyecto. El segundo proyecto es de Steve San Martino, que es un joven de 20 años, y esto es real, no es ciencia ficción, que ha creado un coche todo con piezas de Lego que funciona sin combustible. El coche lo tenéis ahí delante en pantalla, es decir, no acelera a 200 km por hora ni a 120, para los que les guste la Harley Davidson y los descapotables, pues no arranca a esa velocidad, pero funciona con una serie de pequeñas piezas, como veis en el vídeo, en las que mientras pasa el aire, cuando pasa el aire a través de ellas, entran rápidamente en movimiento las unas con otras, generando el movimiento de las ruedas. Por lo tanto, él se mueve, como estáis viendo ahí en el coche, con 400 de esas pequeñas bujías de Lego que ha conectado a través de las que pasa el aire y entran en funcionamiento. Tenemos ya Lego, que significa, no Lego, sino que significa piezas de construcción, que significa pensamiento manual, significa prototipado, significa relación digital y relación real. Fijaos que estamos hablando en todo momento de tecnología, pero estamos hablando de tecnología que se materializa en la realidad. Pero no tiene por qué ser tampoco tecnología, porque hay un proyecto muy interesante que ha sido uno de los más difundidos en el canal de Global Voices, que se llama Un litro de luz. El proyecto de Un litro de luz es una de las invenciones más llamativas que nace desde una escuela, y es en la que un profesor, como no puede dar clases por la tarde, se inventa lo siguiente. Se inventa que con una botella de Coca-Cola de 2 litros y arena blanca, en un agujero que hace en el techo de su escuela, la pone, y fijaos lo que pasa cuando
la cierra herméticamente y en una sala de oscuridad total, cuando la luz refleja en la arena blanca, en una composición de arena que ha hecho él, lo que tenemos es una lámpara de coste totalmente cero, simplemente funciona gracias a la luz y al reflejo que produce en la mezcla de arena que ha inventado este profesor. Esto lo descubrió un investigador de la Universidad de Stanford y ha creado toda una campaña alrededor de ello porque ha tenido una repercusión impresionante en miles de hogares en países no desarrollados en los que no llegaba luz eléctrica de ninguna manera y la duración del día se hacía extremadamente corta, evidentemente cuando tienes que cobijarte en algún sitio y no tienes luz tampoco allí. Vámonos a otro ejemplo muy llamativo que se ha hecho muy famoso, yo creo que igual lo conoceréis, se llama Khan Academy. Salman Khan era un ingeniero que grabó, es un ingeniero, que grabó 3 vídeos para sus primos que tenían problemas en secundaria estudiando matemáticas. Como sus primos estaban en otra parte de Estados Unidos y él estaba en la costa este y sus primos estaban en la costa oeste, pensó que más que mandárselo por correo, lo que iba a hacer era escribir en la pantalla con rotuladores de colores, subir los vídeos a YouTube y así ayudarle, porque se había mandado su madre que les echara una mano a sus primos que eran un poco cazurros con las matemáticas. Resulta que Salman Khan subió estos vídeos a YouTube y poco a poco se había dado cuenta de que tenían muchísimos visionados. Y esos no podían ser solo sus primos. Eso tenía que ser otros estudiantes que estaban utilizando los vídeos que él había usado. Y de repente empezaron a aparecer comentarios agradeciendo que hubiera explicado algunos conceptos matemáticos de forma tan clara en ese vídeo. Y entonces se le ocurrió una idea. ¿Y si yo explicase más matemáticas en vídeo y las pusiera todas en abierto para que los alumnos pudieran verlas cuando las necesitasen, escucharlas y tenerlas cuando estuviese a su disposición y así no tuvieran que estar siempre con el profesor, que si tuvieran problemas no fuera una sola vez lo que lo escucha, sino que lo escuchan más veces y siempre que quieran, desde su casa, desde donde quieran, para ver y entender mejor los conceptos? Y entonces creó Khan Academy. Es una iniciativa que ha sido muy apoyada por Microsoft y por la fundación de Bill y Melinda Gates y han dado un paso más, han dado un paso mucho más grande, que es que han creado itinerarios de aprendizaje personalizados. Es decir, cuando tú ves un vídeo y haces una serie de ejercicios, como aparecen en la pantalla, puedes fallar o no en matemáticas. Y entonces el algoritmo que hay detrás del proceso te indica si lo que has fallado necesitas volver a repetirlo y ejercitarlo más veces o si ya lo has dominado y entonces puedes pasar a otro concepto y a otro vídeo, generando así caminos, ¿no? Es como una gincana. Si has hecho sumas bien, lo siguiente que puedes hacer es sumas llevando más, sumas llevando menos, restas, pero así con conceptos matemáticos mucho más enrevesados. Otra iniciativa que tiene mucho que ver con el proceso de emprendimiento que está teniendo lugar. Salman Khan, en una de las últimas entrevistas, le preguntaron cómo se le ocurrió a él esta idea. Y dijo que él había hecho los vídeos para sus primos y que luego un día vio una iniciativa que se llama Digital Green. Digital Green es una página hecha por agricultores en India que graban y suben a YouTube, agricultores, muchos de ellos analfabetos y sin formación, los mejores trucos para plantar determinados tipos de plantas y qué buenos resultados les puede dar a ellos también, ¿no? Entonces lo que hacen es subirlos a YouTube y otros compañeros agricultores de la India ven esos vídeos y aprenden. Esto puede sonar completamente trivial y banal, pero lo cierto es que cuando no tienes formación, eres agricultor y tu sustento de vida es la agricultura, que otro compañero de trabajo te dé algunos trucos en una pantalla a la que tú puedas acceder de forma completamente gratuita, verlo tantas veces como quieras y mejorar tu propia cosecha, es un modo de utilizar YouTube de una manera bastante peculiar y bastante revolucionaria, que al mundo de la agricultura, a través del proyecto de Digital Green, le ha dado muchísima transformación y ha supuesto un auténtico avance. Salman Khan se apoyó en este mismo modelo, pero estos no son iniciativas que pasan, digamos, desapercibidas. Hay muchísimas más, desde esta iniciativa de las que se han presentado de Europa 2020, de Entrepreneurial School, y
casos como el de Pablo Pineda, que es el primer estudiante universitario con síndrome de Down en el sistema educativo español. Casos como Jack Andrake, que es el segundo chico por la izquierda, que tiene 14 años y ha descubierto una forma de detectar el cáncer de páncreas gracias a través de los datos que están de libre acceso en Internet, a los que tenemos todos acceso, y él ha creado un nuevo sistema muchísimo más barato y que en 5 minutos detecta si tenemos o no un cáncer de páncreas. Esto parecen películas de ciencia ficción, pero son la realidad. Podéis buscar los nombres, él se llama Jack Andrake. Elif Bilgin, que es esta chica turca que está ahí, que tiene 16 años y ha creado un bioplástico a base de cáscara de plátano con 16 años y siguiendo un método tan casero que es que lo ha hecho en la propia cocina de su casa. Y ha recibido uno de los premios de Google para la investigación en el año 2013, ¿no? El año pasado. Y luego está el nombre de, no se me olvide, Aidian Dewar, que es el niño de la derecha, que ha descubierto qué relación existe entre la fórmula de Fibonacci, esta fórmula que tiene en la espiral, ¿no? de la naturaleza, y cómo crecen las ramas, cómo crecen las hojas en las ramas de los árboles para captar mayor radiación solar. Y con eso ha creado un prototipo de placa solar en la que ha colocado las placas solares siguiendo la misma estructura de los árboles y moviéndose con las direcciones y según aparece el sol, ¿no? Todo esto a través de un proyecto de investigación en su escuela. He puesto solo algunos ejemplos, pero si vamos a mirar qué tienen en común todos estos ejemplos, podemos sacar 10 principios que nos están diciendo cómo funciona una nueva forma de entender el emprendimiento que ya está teniendo lugar y que están haciendo directamente de las generaciones más jóvenes y que está impactando directamente en la forma en que estos alumnos quieren y esperan que trabajemos con ellos en la escuela. No solo porque hay algunos que están creando esta iniciativa, sino porque al mismo tiempo sus compañeros también tienen que formar parte de este movimiento, porque es el mismo mundo que les espera. Cuando nuestros alumnos entran a la escuela, entran en el año 2014 y volverán a salir en el año 2025. Estos mismos alumnos que salgan en el año 2025 tienen que iniciar procesos de emprendimiento distintos a los que nosotros hemos iniciado en la actualidad. Y por eso, no solo aquellos que saben hacerlo de una manera única, sino aquellos que también necesitan aprenderlo, tienen que ser sobre todo nuestro foco de atención. Si nos fijamos en estos 10 principios, podemos ver que lo primero es que son grupos de amigos, es decir, que el componente social es fundamental. Ellos no se juntan para generar una estrategia económica ni para crear una empresa, se juntan porque les apasiona lo que están haciendo y a partir de ahí crean. Y el componente social de cómo se juntan en ese grupo es lo que une y está en muchos de estos procesos, ¿no? Como el mismo coche de Lego o la misma impresora de Braille parte de un grupo de amigos que se juntan y trabajan alrededor de eso, y trabajan por la tarde, y trabajan en el recreo, y trabajan porque les gusta, porque es parte de su componente social. Se asocian desde su individualidad creativa y asumen la dinámica de emprendimiento como un proyecto. No lo asumen como un temario siguiendo un orden lógico del libro, sino que lo asumen como un proyecto. Hay un desafío y ese desafío les mueve y ellos a partir de ahí buscan los contenidos curriculares que necesitan, a veces de otros temas, a veces de asignaturas, de formas muy distintas y muy interdisciplinares. No se preguntan qué es lo que yo necesito sobre este. No, es decir, tienen un problema, se han marcado un desafío y a partir de ahí buscan toda la información que necesiten y no se detienen, ¿no? De una forma muy interdisciplinar. Todos los procesos se comparten, están de una manera muy abierta en las redes sociales. Además, mientras lo están haciendo, ellos quieren contar lo que están haciendo porque esperan que encuentren a alguien más que esté formando parte de esta iniciativa. Quieren encontrarse. Steve Martino, el joven de 20 años que hizo este coche gigante, consiguió la financiación gracias a que en un foro de Lego otros compañeros que eran fanáticos de Lego quisieron ayudarle a construir este coche y pusieron entre todos $20 cada uno para poder juntarse una tarde en un garaje y hacerlo. Fijaros de la forma en que estamos hablando. No estamos hablando en crear una empresa sobre cómo generar un coche sin combustibles en un proceso de construcción en la que... No. Estamos
hablando de dinámicas muy rápidas, muy sociales y muy mediadas por la tecnología, ¿no? Saben conectar muy bien su pasión, el valor y el talento y experimentan mucho. No se llega a una impresora de Braille o a través de un vídeo, no grabamos un vídeo para nuestros primos y a la primera vez funciona, ¿no? Sino que experimentamos, puede quedar mal, estamos acostumbrados a fallar, fallan y lo hacen de una manera consciente, y el fallo es uno de los principales dinamizadores de todo el proceso, y son los nuevos artesanos. Está saliendo toda una línea de negocio impresionante con impresoras de 3D para imprimir joyería. Está saliendo toda una línea impresionante de creación de lámparas y creación de mobiliario pequeño con impresoras de 3D. Son los nuevos artesanos. ¿Qué significa los juegos de construcción? Es la artesanía más digitalizada que existe. Yo siempre me gusta pensar que si María Montessori levantase la cabeza hoy, lo primero que haría sería comprarse un pack de robótica de un juego de construcción. Y pensar con las manos, como cuando creó los primeros modelos de madera para aprender matemática, con unos juegos de construcción que fueran capaces de sintetizar el mundo real y el mundo virtual. Son proyectos que siempre conectan estos dos mundos. ¿Qué tienen más en común en este decálogo? Que siendo estudiantes tienden a rendir más, no tienen límites porque les mueve lo que quieren hacer, entonces son estudiantes que están funcionando, que piden más, que no les detiene una asignatura, sino que yo necesito algo más para hacer este coche y puedo irme a buscar la información que necesite. Son muy pragmáticos, ya lo habéis visto. Se falla y se falla mucho y se falla bien y se hace un prototipo y se vuelve a generar otro prototipo. Comentan y manifiestan, en octavo lugar, todos los avances en tiempo real. A mí me había comentado mucha gente, por ejemplo, ¿no? Para poner casos variados. Es decir, si te vas a ver los colegios y tú en abierto constantemente estás diciendo qué es lo que hacen estos colegios, ¿no se va a enfadar la gente que te ha apoyado para que le des a ellos una información privilegiada? Esto es un modelo de pensamiento estratégico que es una forma de emprender. En cambio, ahora mismo lo que nosotros entendemos es que para iniciar procesos de emprendimiento la comunicación genera atracción y la participación genera vinculación con el proyecto. Y esto no nos lo han enseñado las empresas de negocio o las escuelas de negocio, esto nos lo están enseñando las nuevas generaciones que están rompiendo las formas de emprendimiento. No tienen espacios físicos de trabajo, trabajan igual quedan en una cafetería o están desarrollando el proyecto en su casa, están desarrollando el proyecto en el patio, es decir, sacan adelante, no hay un sitio específico para sacar adelante el proyecto y no conocen las reglas del juego de la economía, y esto es muy divertido. Es decir, ¿esto qué significa? Que es que contactan directamente con quien necesiten. Si te puedo llamar por Skype, si yo tengo que hacer un trabajo sobre los objetivos de Europa 2020, voy a llamar por Skype o voy a buscar en Twitter a alguien de la Comisión Europea en España y le voy a escribir. Y no voy a esperar a pasar por los organismos, ni las cartas, ni tal, sino que voy a contactar directamente a ver qué pasa. Porque es la forma en la que yo me voy a comunicar a ver cómo consigo entrar en contacto. Fijaos, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido un análisis de estas experiencias de innovación y de estas experiencias de emprendimiento que están teniendo lugar y que aparecen en todos los lugares del mundo. Estas son algunas de las más significativas. ¿Cómo está impactando esto en los colegios? Hay en Estados Unidos 3 iniciativas, sobre todo, que están teniendo una acogida impresionante. Una de ellas es la New Tech Network, que son capaces de crear proyectos mediando e integrando la tecnología de una forma muy impresionante. La otra viene de la costa oeste, que es el Instituto High-Tech High de San Diego, que es un instituto que lo primero que cuando entras por allí no sabes quiénes son alumnos y no sabes quiénes son profesores. No sabes si estás muy bien, si te has equivocado y has entrado a una empresa de Silicon Valley o lo que estás allí es en un centro, realmente en una escuela, porque lo que te encuentras son alumnos trabajando en sus proyectos, trabajando en sus propios prototipos y trabajando con otros adultos que supuestamente deben ser los profesores, pero que muchas veces tienen que ver también con ingenieros, periodistas de la zona o gente que participa activamente en la comunidad ayudando a los alumnos en estos proyectos. Todo en la forma de trabajar de estas instituciones ha sido guiada gracias al aprendizaje basado en proyectos y lo hacen
sobre todo con tres grandes dinámicas. La primera es que la escuela se tiene que parecer tanto al entorno laboral como sea posible. La segunda es que hay que pensar con la cabeza, pero también hay que pensar con las manos. Y no se puede estar continuamente hablando de física y química sino tener una práctica real sobre esos procesos de física y química. Y la tercera es que tanto aprenden los alumnos como aprenden los profesores. En el siglo XXI, el profesor es el primer aprendiz. Y por eso los profesores, antes de entrar a este colegio, tienen todos los días media hora en la que ellos trabajan de forma conjunta sobre cómo va el desarrollo del proyecto, porque han dividido el horario del currículum escolar en tres áreas: el área científico-tecnológica, el área de comunicación y el área de expresión artística. Han metido todas las asignaturas, lo que entendemos nosotros por asignaturas cerradas en esas áreas, y han trabajado por proyectos de una forma muy interdisciplinar. Luego vamos a ver el caso aquí de Navarra también de los proyectos de FP, que yo creo que es muy interesante cómo se está haciendo este desarrollo. Pero estos colegios, os invito a que entréis a la web de High Tech High para que veáis cómo crean estos proyectos y cómo hacen un modelo de pedagogía del emprendimiento que nace directamente de todos estos movimientos. Hay otro movimiento internacional que es muy interesante, que es el Big Picture Learning, que está también en algunos países de Europa, en los Países Bajos, y que está en Israel también, y que anima a que los colegios, por lo menos una vez a la semana, modifiquen su horario escolar y lo hagan desde un punto de vista menos cerrado, menos estanco y más dirigido a la organización del currículum en proyectos. Fijaos que cuando hablamos de proyectos no estamos hablando de un profesor que transmite, como podemos estar aquí haciendo ahora mismo, ¿no? Sino lo que estamos hablando es un profesor que dedica tanto tiempo a la transmisión como dedica al trabajo en equipo de los alumnos, como dedica al acompañamiento individual de cada alumno. Esto significa que si yo tengo un módulo de una hora y media o de una hora, yo como profesor no transmito más de 10 minutos, porque transmitir no es enseñar. Transmitir era enseñar hace 25 años. Y era muy bueno, porque la principal fuente de transmisión del conocimiento era el profesor. Pero eso ha cambiado y nuestros alumnos tienen que aprender cuanto antes que ha cambiado, porque si no les esperan estas cifras optimistas del paro cuando salgan del sistema. Y la transmisión no les va a llegar así directamente, no va a haber nadie que les diga cuál es el siguiente camino. Entonces la escuela es el lugar donde aprenden a fallar y aprenden a crear sus propios proyectos, porque algunos de ellos ya están viniendo desde los 12 y desde los 15 años. Si queréis hacer un viaje a Inglaterra, podéis ir al Manchester Rothschild Institute, que ha creado proyectos individualizados para cada alumno en el horario. Han juntado, como veis ahí en esa imagen, los lunes a última hora 2 horas, los martes a primera, los miércoles a primera y los viernes a primera, y han juntado lo que nosotros llamamos tutoría, con conocimiento del medio o con ciencias sociales, geografía, historia y ciudadanía, ¿no? Lo que nosotros entendemos por ciudadanía. Han hecho una gran agrupación y los alumnos desarrollan sus propios proyectos. Desarrollan sus propios proyectos individualizados. Para trabajar en un proyecto, lo más interesante de todos estos procesos no solo es el papel de los alumnos que trabajan de ese modo, sino es el papel de los profesores. ¿Vosotros os habríais imaginado cómo sería una escuela sin paredes? Una escuela que no dividiese a los alumnos por aulas, sino donde los alumnos pudieran trabajar en estos proyectos colaborando de manera directa con los profesores, sabiendo que es el tiempo el que divide el día a día y no el espacio acotado que nosotros hagamos de ellos. Pues esto es lo que ha hecho el Årstad Gymnasium en Copenhague. Esto es un centro real, no es de la próxima película de la Guerra de las Galaxias, es un centro real que existe, es una escalera de 8 entreplantas donde los alumnos saben qué horario tienen, saben qué lugar ocupan, y cuando le preguntas a los profesores ¿cómo podéis manejaros en un lugar así? Aquí en este caso tuve la suerte de encontrarme con un profesor que daba clases de castellano y hablaba español perfectamente, por lo tanto fue una delicia pasar el día allí entero, porque así no tendría que aguantarme a mí con mi inglés chapucero, y estuvimos allí el día entero ahí hablando bien y entendiendo bien cómo lo hacían. Él decía, para nosotros hay una cosa que es la principal, es decir, nosotros como profesores sabemos qué rol
tenemos que ejecutar en cada momento. Entonces yo sé que tengo 2 horas de trabajo ahora mismo en mi clase de castellano con este grupo de 25 alumnos y yo sé que he preparado una experiencia de aprendizaje, he preparado una serie de actividades donde yo voy a hablar 10 minutos para introducir el tema, ellos tienen que trabajar con una serie de actividades en las que hay vídeos en las que yo me grababa a mí mismo con contenidos de gramática, como la misma experiencia que hemos visto de Khan Academy, donde ellos pueden ver lo que necesitan de gramática y tienen el material aquí, y al mismo tiempo tienen que hacer composición escrita o en algunos casos hablar entre ellos. Entonces hay un momento donde yo transmito, donde yo les explico algunas ideas principales, que puede durar de 12 a 15 minutos, y un momento donde ellos empiezan a aprender en una experiencia real de aprendizaje. No están sentados escuchando a ver lo que yo les digo, sino están aprendiendo y haciendo actividades de la forma en la que hemos programado, ¿no? Entonces, el profesor en ese caso lo que hace es convertirse en un diseñador de experiencias de aprendizaje, no en un transmisor de los contenidos, sino en un diseñador de distintas tareas en las que los alumnos tienen que ir participando para aprender. Por lo tanto, eso de que escúchame yo ahora que te cuento lo que te entra para el examen y luego ya vas a casa y haces el esquema y te lo aprendes, no tiene ningún sentido. Escúchame 5 minutos lo que vamos a trabajar y cuál es la idea vinculante con la que empezamos y ahora vamos a utilizar el tiempo de aula para aprender, aunque luego también quizás tengas que hacer otras cosas para casa o no. Pero el que más trabaja en las escuelas es el alumno y no el profesor. Y esto es un nuevo cambio de dinámica. El que tiene que tener más interacción directa con el contenido es el alumno y no tanto el profesor. O sea que a mí siempre me gusta decir que en una escuela del siglo XXI el que genera el temario al final de curso es el alumno, que ha pasado por un proceso de aprendizaje y entonces de los 20 temas de historia que le entran en selectividad, no se los hemos dado ya terminados en un libro, sino que hemos creado el contenido, pero no se los doy yo creado como profesor, sino que en el proceso de creación que hacemos con los alumnos son los que crean este contenido. Y así aprenden en relación directa con el contenido. Cuando hablamos de proyectos y hablamos de estas experiencias en Europa o fuera, podemos sacar algunas ideas para llevarlas directamente a nuestro aula. Y es que tras ver estas experiencias significativas de aprendizaje o estos proyectos de emprendimiento tan variados, ¿no? Y que os animo a que vayáis a ver estas webs para que veáis qué cosas tan diferentes están creando algunos de los alumnos, ¿no? Y cómo se está materializando directamente en algunas escuelas para tener mejores resultados. Fijaros, que nadie se crea que esto es un proceso de innovación por la innovación. Esto es un proceso de innovación para que todos los alumnos consigan terminar sus estudios, consigan el graduado escolar y se elimine el fracaso escolar. Estos centros educativos no han optado por esta metodología para tener una dinámica innovadora porque sí, sino que lo han hecho para obtener mejores resultados y que sus alumnos encuentren su proyecto vital y su proyecto profesional. Si sacamos algunos puntos que pueden tener en común, lo primero es que todos nacen, cuando yo programo un proyecto, nace de un desafío real. Yo hago una pregunta que no se puede responder cuando voy a buscar a Google. Hago una pregunta ungoogleable y la pongo y no tengo respuesta. Yo les puedo preguntar a mis alumnos, ¿cuál es el origen del Sol? ¿Por qué hay desiertos, polos, selvas, sabana, jungla? ¿Por qué existen? ¿Por qué un canguro no puede vivir en una jungla? ¿Por qué un pingüino no puede vivir en el desierto? Una serie de preguntas. Y yo voy a trabajar los ecosistemas con mis alumnos de primaria. Y a partir de ahí, como producto final, quizás haya diseñado una serie de actividades y haya un producto final. Y ojo, porque este producto final que ellos puedan hacer es un producto final que es general, pero que al mismo tiempo es personalizable. Yo les puedo mandar que terminen con un diseño de una página web, una presentación, que terminen con un diario de investigación, pero que no tiene que ser absolutamente cerrado, sino que de alguna forma todos van a tener el mismo producto y todos los productos van a ser diferentes. Y esto es lo interesante. Hay quien dice que en el momento en el que le decimos a los niños en la escuela que pinten dentro de los límites, es el principio del fin. Esto mi abuela no lo entiende, pero
seguimos tratando de hablarlo juntos, saber qué significa exactamente para mí y para ella, ¿no? Pero hay productos. Cuando miramos qué es lo que ocurre, nos basamos en estudios de casos, nos basamos en problemas reales, pero cuando miramos qué es lo que ocurre es que la evaluación no es un examen. La evaluación es un proceso. Y lo que ocurre al final es que hay exámenes, pero lo que ocurre es que hay una evaluación durante todo el proceso. Y cada una de las tareas que tienen lugar en estos proyectos o en estos escenarios están sujetas a una rúbrica que dice si están bien, cómo podrían estar mejor. Y entonces, en todo momento hay una experiencia de evaluación. Lo que no se entiende es que un niño que tenga 9 o 14 años pase de 3 a 4 meses en un trimestre y en la última semana de curso tenga 7 exámenes. Yo digo, pero bueno, ¿qué habéis estado haciendo antes? Y dice, bueno, este año lo vamos a solucionar, como me dijo el otro día mi prima, 10 años. Este año ha dicho la profesora que evaluación continua. Y digo, ¿y eso qué significa? Que en vez de tener un examen al final vamos a tener 9 durante todo el año. Digo, pues buena evaluación continua, un examen detrás de otro. Hay distintas formas de examinar. No todo lo que vale se puede medir y no todo lo que se mide hay que medirlo con lápiz y papel. Entonces yo puedo evaluar un diario de trabajo, puedo evaluar un portfolio, puedo evaluar un producto muy variado, una presentación, un cuaderno, puedo evaluar un examen, puedo evaluar un razonamiento y todo esto forma parte de una gran circunferencia en la que yo le digo al alumno, cada una de estas porciones de este gráfico es tu nota. Hay una parte que es el examen, pero hay otras partes que están relacionadas con todas las tareas que hemos ido haciendo. Y por lo tanto hay un proceso de evaluación que se entiende de una manera más globalizada, que no se entiende únicamente en un espacio final y en una prueba final, sino que tiene sentido cuando llegamos y hemos vivido distintas experiencias enmarcadas en este proyecto. Los alumnos fallan, los alumnos se crean productos y fallan, y esto está bien, porque el sentido de la evaluación es que fallen y que se lo podamos decir con tiempo para que vuelvan a fallar y aprendan. Este es el auténtico sentido de la evaluación, que fallen todo lo posible y que les digamos qué espero de ti al finalizar el curso, qué espero de ti al final de esta semana con este proyecto, qué es lo que tú tienes que saber y qué es lo que tienes que aprender. Y entonces, ¿qué espero que consigas? Y tenerlo muy claro desde el principio, mostrar los indicadores en todo momento muy claro desde la evaluación. Es un conocimiento que está directamente relacionado con el currículum. Nadie se escapa del currículum. A mí siempre me gusta mucho decir que en todos los países del mundo existen contenidos mínimos curriculares, existen horarios, existen inspectores de educación, existen sistemas educativos y existen pruebas estandarizadas. Y en todos estos países los alumnos se someten a pruebas para entrar a la universidad. Y el sentido de hacer una evaluación continua que no solo mida con los exámenes es garantizar un aprendizaje más comprensivo, más efectivo, más duradero y que también, entre otras muchas cosas, les prepare para el examen de selectividad y para la vida. Pero a mí el examen de selectividad, cuando yo trabajaba con mis alumnos, me importaba muy poco. Lo que me importaba sobre todo era que fueran capaces de aprender para muchas otras cosas de la vida, porque entre todas esas cosas lo que iba también el examen de selectividad. Y para eso hago otro tipo de evaluación y otro tipo de experiencia con todos ellos. Todas esas experiencias además están relacionadas, y esto es algo que estamos haciendo aquí todos hoy, esta tarde, con la comunidad más cercana. Entonces, cuando trabajamos por proyectos, una de las actividades que suele ser más común es la de invitar a expertos en un área determinado a que vengan a intervenir en el aula o a que estén ayudando al profesor. Expertos del mundo de la estadística, periodistas, otros profesionales sanitarios, es decir, dependiendo del sentido del trabajo que yo haga, del sentido del proyecto, invitar a que participen y den su visión también directamente desde el ámbito de lo profesional. Y al mismo tiempo son proyectos y escuelas que se muestran, que participan en concursos, como lo que vamos a ver aquí, que presentan sus proyectos y los muestran para mejorarlos de alguna forma también y para conseguir esta participación, estas buenas prácticas. Entonces, todo lo que se comunica genera atracción. Por lo tanto, cuando yo tengo un buen proyecto,
lo mejor que puedo hacer con ello también es comunicarlo a los otros colegios, presentarlo a concursos para recoger una nueva perspectiva y mejorarlo la próxima vez que me ponga a funcionar con ello. Creo que el aprendizaje basado en proyectos es una iniciativa que está teniendo una repercusión mundial y que ha nacido desde el ámbito del emprendimiento, ha nacido desde la investigación pedagógica, desde lo que sabemos del aprendizaje y de lo que nos está diciendo las ciencias educativas, pero está entrando en conexión de una manera muy significativa con los proyectos de emprendimiento de todos estos jóvenes que nos están diciendo cómo generar valor y conocimiento en una sociedad basada en el conocimiento y basada en la información. Pero si vamos un poquito más abajo, podemos bajar hacia primaria, donde también es posible formar emprendedores. Y en primaria hay dos experiencias. Hay una experiencia muy significativa que está dando la vuelta al mundo, y es una experiencia que me encontré en las escuelas Lumiar de Río de Janeiro, donde los alumnos, cuando entran por la mañana, lo primero que tienen es una pequeña asamblea, que es muy al estilo europeo y anglosajón, donde deciden cómo ha ido el día, que hay algunas cuestiones personales, incluso quién va a usar algunas aulas, qué alumno está haciendo qué cosa, se dan los buenos días, se celebran los cumpleaños y tal, o se habla sobre qué ha pasado en el día de hoy con un tema determinado a nivel mundial o local. Pero luego, fijaros, y esto es real, no es ciencia ficción, los alumnos eligen qué van a hacer ese día, en coordinación con una profesora, con un profesor que tiene el horario, y entonces en diálogo con el profesor eligen qué tipos de actividades quieren dedicar el día. Esto no significa que un alumno diga hoy no voy a hacer nada. No, esto significa hoy qué vas a hacer, mira a ver lo que hiciste ayer, cómo vamos haciéndolo hoy, mira a ver cómo va, que tienes que llegar a esto y cómo podemos llegar a conseguir esto. Esto que suena muy extraño resulta que es muy similar a lo que está haciendo el Centro para la Innovación en el Aprendizaje en Sydney, donde tienen aulas muy grandes y donde los alumnos, cuando entran en estas aulas para trabajar conocimiento del medio, se encuentran una matriz de actividades. Yo puedo dar los ecosistemas y en esta matriz de actividades el profesor me indica que hay algunas que son obligatorias, que hay algunas que son opcionales y que además todas son variadas y distintas. Entonces yo puedo elegir entre las opcionales, puedo elegir cuándo quiero hacer las obligatorias y en qué orden. Y puedo elegir incluso el espacio que voy a ocupar en ese aula, porque el espacio grande, el espacio amplio, es la mejor metáfora física de la incertidumbre del conocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos a niños de 10 años obligándoles a que eligen qué actividad quieren hacer y obligándoles a ocupar un sitio en un aula grande, lo que estamos es creando pasos graduados para generar proyectos en secundaria, y lo que estamos es generando futuros universitarios y futuros trabajadores que cuando se encuentren en un espacio de incertidumbre y amplitud de información tengan alguna dinámica que poco a poco les ayude a ellos para orientarse. Esto en el universitario o en el trabajador del futuro se traduce en un alumno de 9 años que elige qué actividades quiere hacer hoy. Ese es el peldaño pedagógico que nosotros podemos empezar a trabajar con ellos en primaria. Esta dinámica está funcionando muy bien además en la red de Centro KIP de Estados Unidos o en la iniciativa de Fundación Escuela Nueva, que el año pasado, en el 2013, Victoria Colbert recibió el Premio Internacional a la Innovación Educativa 2013 desde la Fundación Escuela Nueva, y que son proyectos en escuelas rurales muy pequeñitas en toda Colombia, que solo tienen un profesor, muy pocos recursos y alumnos de todos los niveles. Entonces, para solventar este problema, están trabajando con este estilo de mosaico de aprendizaje. Están trabajando de tal forma que cuando los alumnos entran al aula hay distintas actividades de distinta naturaleza y el profesor puede elegir con cada alumno qué va a hacer ese día y qué es lo que está haciendo y guiarle. Cuando hablamos de un paisaje de aprendizaje, me gustaría poneros un ejemplo muy concreto para que veamos cómo es posible estos paisajes. Y esto es un ejemplo concreto que yo trabajo con los colegios, con los profesores, para ver cómo se hace esto en la realidad. Lo que tenéis en el eje horizontal, arriba, con distintos dibujos, son actividades orientadas
de distinta naturaleza, bajo el paradigma de las inteligencias múltiples. Tenemos una inteligencia lingüística, matemática, visual, interpersonal, intrapersonal, cinestésico-corporal, musical y naturalista. Hay 8 modelos y lo que tenemos en el eje vertical son una taxonomía de los verbos, de los principales verbos que usamos para evaluar a los alumnos. Organizar, clasificar, describir, definir, probar, crear, diseñar. Están organizados desde abajo, aquellos que implican menos funciones cognitivas, hacia arriba, aquellos que implican mayor profundidad cognitiva. Entonces, cuando yo cruzo alguno de estos verbos con alguna de estas inteligencias, lo que tengo es obtener, por ejemplo, clasificar, si yo mirase la de color naranja en la G, clasificar o comparar con un organizador gráfico. Y yo podría decirle al alumno, la actividad consiste en clasificar con un organizador gráfico estos 2 tipos de ecosistemas y decirme en qué se parecen y en qué se diferencian. Si yo dijera, vamos a coger la actividad B y le digo crear con la inteligencia corporal, yo le diría, vamos a crear en grupo o vas a crear tú solo una imagen o algo que puedas escenificar con tu propio cuerpo acerca de uno de los animales del ecosistema determinado y por qué has hecho esos gestos determinados. Si yo eligiera la actividad definir, la F, pues le podría decir que defina las características de otro ecosistema determinado. Aquí tenemos hasta 15 actividades distintas y en este mapa de actividades los alumnos tienen que hacer al menos una de cada color. De tal forma que cuando ellos entran en el aula, y yo puedo tener 4 sesiones con estos alumnos, vamos a trabajar los ecosistemas, los distintos animales, la fauna y la flora de estos ecosistemas, y vamos a trabajar de tal forma que se muevan con libertad. Solo tienen una regla, y es que tienen que hacer una actividad de cada color y pueden elegir el orden y la forma en que quieran hacerlo. Hay un momento en el que yo explico y hay un momento en el que ellos se enfrentan directamente con el aprendizaje y se relacionan directamente con el contenido. Estos son paisajes de aprendizaje. Esta experiencia, que es muy pequeña, se puede completar hasta con 40 actividades, de tal forma que yo puedo diseñar algunas actividades para aquellos alumnos que tengan alguna necesidad determinada o aquellos alumnos que vayan a ir bien y que quieran seguir haciendo actividades, pueden seguir haciendo actividades siempre que necesiten del tiempo necesario. Hay procesos en los que el profesor presenta la información y hay procesos en los que les acompañamos y estamos con ellos en todo momento. Así empezamos a formar el emprendimiento en las edades más tempranas. Yo creo que una de las claves de todo el proceso es que ocurra algo así. Que cuando estamos en el aula, a través del proyecto, a través del mosaico de actividades o a través de las distintas experiencias que veamos, lo que ocurre es que haya este momento, este momento de pasión, este momento en el que de alguna forma se ha encendido algo y que sobre todo este momento no sea un momento pasivo, no sea un momento que producimos tanto los profesores, sino que se produce porque el alumno se relaciona directamente con el contenido y con la actividad que está realizando. Porque las escuelas en el siglo XXI al final son espacios dedicados para el aprendizaje. Y lo más importante es que cualquiera, de todas las que estamos aquí, de todas vuestras experiencias, son susceptibles de convertirse en una. Solo hay que hacer un proceso de transformación de la forma en que entendemos que estamos programando y podemos formar emprendedores de una manera transversal, teniendo en cuenta otros modelos. Yo creo que no quiero decir nada más, estamos bien de tiempo. Y muchas gracias y vamos a escuchar también las experiencias de aquí, aparte de todas las internacionales que hemos estado viendo.